Y después de ese pequeño fragmento que, como saben, solo pretende animarles a ver entero el documental que tienen disponible en la web del programa, queremos centrarnos ahora en los oficios que participan en el levantamiento de cualquier edificio. Concretamente vamos a bucear en la historia para conocer al instalador. Y lo haremos con la ayuda de la directora documentalista de Estructuralia, Alicia Ozamiz Fortis, que además de directora de investigación y posgrado es profesora doctora de Historia Técnica de la Construcción en la Universidad Camilo José Cela. Y también nos acompaña Daniel Herrera, que es formador en instalaciones térmicas de edificios y de fluido industrial y director técnico de CEFOIM, Centro de Formación de Instaladores y Montadores. Bueno, me ha costado, pero hola a los dos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para empezar, Daniel, para que nos hagamos a la idea de cuántos tipos de instaladores hay o qué tipo de tareas engloba de manera genérica, ¿no? Es decir, instalador. Cuando hablamos de instalador realmente tenemos que especificar, en estos momentos podemos subdividir en diferentes profesiones ya. Estamos hablando de los electricistas, por ejemplo, que acometen todo este sistema de electricidad que nos rodea en nuestras casas y en nuestra industria. Hablamos también de las instalaciones térmicas, donde tenemos a los instaladores de climatización y calefacción, que son los que permiten que nuestro hogar esté a una determinada temperatura. Tenemos que hablar también de las instalaciones hidráulicas. Ahí tenemos a los fontaneros, por ejemplo, que acometen todo este tipo de instalaciones que nos permiten abrir un grifo y tener agua en el momento, ¿no? A veces no nos paramos a pensar la importancia que tiene eso. Y también tenemos que hablar de otro tipo de instalaciones y, por tanto, de instaladores, de nuevas tecnologías, como es la domótica, como son las energías renovables, áreas que están empezando a surgir y que, además, tienen muchísima demanda. Alicia, y bueno, a la luz de lo que nos cuenta Daniel, pues parece evidente, ¿no?, que el instalador tiene mucho que ver con la comodidad que tenemos ahora en casa, ¿no?, y sin la que, bueno, no nos imaginamos vivir casi, ¿no? Sí, hoy día, desde luego, no podríamos prescindir del instalador relacionándolo con el bienestar, ¿no?, en general. Pero también antiguamente, con independencia de la higiene y de la limpieza y todas las comodidades que nos podría traer a otra escala, por supuesto, pues, por ejemplo, las instalaciones hidráulicas que él ha nombrado, podríamos ver una diferencia en el sentido de que muchas de esas instalaciones, por ejemplo, estas fenomenales que se han encontrado en Mohenjo-Daro y que además salen en el vídeo, pues podrían tener también unas funciones rituales, ¿no?, de una purificación espiritual, es decir, un bienestar no solamente corporal, sino también espiritual. Y si hablamos de historia, Daniel, está claro que el instalador es fácil, ¿no?, que más o menos todos nos imaginemos recordemos alguna instalación famosa, por ejemplo, de los romanos, pero si hablamos de futuro, también es una profesión que se renueva constantemente, ¿no? Efectivamente, como hemos comentado antes, hay nuevas especializaciones que tienen muchísima demanda y que, bueno, a colación de todo este tema de energías renovables y de eficiencia energética, aparecen instaladores o profesiones como, pues, montadores de placas solares o molinos eólicos, la geotermia, que es esa parte de la instalación que va a aprovechar la temperatura de la tierra para incluso climatizar una vivienda. Y, bueno, son instalaciones que necesitan de gente preparada, como bien dices, y continuamente actualizada. Volviendo a la historia, Alicia, que es tu especialidad, si hablamos de instalaciones famosas que perviven incluso, ¿no?, hasta hoy en día, no sé, ¿cuáles destacarías tú, ¿no?, tras grandes España, trabajos, ¿no?, de los romanos y que aquí en España? Aquí en España. Bueno, la verdad que sería un listado bastante interminable, ¿no?, de enumerarlo. Pero, por ejemplo, instalaciones que son muy conocidas, ahí están, pues, las obras hidráulicas de ingeniería como los acueductos. Acueducto de Segovia, ¿no?, ¿quién no lo ha visto? Y si no, tendría que verlo, el de Mérida, también, pues, el de Tarragona. Eso dentro, ahí hay un abanico enorme. Y luego también, por ejemplo, en estas instalaciones de hipocausto, que vamos a ver en el vídeo, de instalaciones térmicas, pues también tendríamos unas muestras de las termas de Gijón, por ejemplo, o en Alicante, en Tarragona, también habría un repertorio. Y bueno, por ejemplo, de alumbrado, que no podemos olvidar el alumbrado, ¿verdad? Ahí está el faro de la Torre de Hércules. En fin, yo creo que el listado sería inmenso. Dejaron una huella muy importante los romanos. Y para vosotros, para los instaladores, hoy en día sigue vigente la forma de trabajar estos prodigios, ¿no?, que lograron llevar a cabo los romanos, los griegos. Pues efectivamente ha evolucionado mucho, pero tiene esa base que instauraron los griegos y los romanos, buscando en todo momento el bienestar. En este caso, ellos buscaban el poder tener una ciudad lejos de un río y poder tener agua con un acueducto, como comentabas. Y en este caso, pues tenemos que tener instalaciones también cómodas a nuestro alrededor. El hombre siempre ha buscado esta comodidad y ha intentado crear instalaciones que
pues le permitan tener una vivienda climatizada, que le permitan tener agua corriente, y por ahí va evolucionando lógicamente también el mundo del instalador, buscando nuevas tecnologías y nuevos métodos para garantizar ese confort, ¿no?, en el mundo que nos rodea. El suelo radiante, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, enseguida vamos a seguir charlando con Alicia y Daniel, pero será después de ver el documental. Recorremos la historia en busca de instaladores, los culpables en buena parte de que nuestras casas sean tan confortables. Desde que se adoptó la vida sedentaria, el hombre se ha esforzado continuamente en alcanzar las mejores condiciones de confort. Para ello, el agua fue siempre un elemento crucial. Pero lograr el suministro de agua para el consumo humano no solo requería encontrar y acceder a una fuente de abastecimiento, sino también transportarla y almacenarla. La paz, las grandes ciudades y la prosperidad del Imperio Romano permitieron construir numerosos acueductos. En el siglo III después de Cristo, 11 acueductos, que sumaban unos 500 kilómetros de longitud, proporcionaban a diario 1 millón de metros cúbicos de agua a Roma. Las cañerías de cerámica aportaron un medio más permanente que los primitivos canales de piedra, permitiendo aprovechar mejor el agua al impedir que se filtrara. Fueron frecuentes hasta los comienzos de la Roma imperial, momento en el que empezaron a utilizarse las de plomo. Y a partir del siglo VI a.C., las casas romanas, como las de Pompeya, fueron dotadas de cisternas que almacenaban el agua de lluvia de los tejados. Por otra parte, los sistemas de drenaje para la eliminación del exceso de agua y de alcantarillado para deshacerse de residuos hicieron pronto su aparición. Hacia el 2500 a.C., la ciudad de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estuvo equipada con una compleja instalación de saneamiento y prácticamente todas las casas contaban con un baño. Sus grandes baños públicos, que debieron de tener una función religiosa, son considerados una obra única de la ingeniería hidráulica. Pero nuevamente los más hábiles ingenieros hidráulicos fueron los romanos. La ciudad imperial contaba con un sistema tan vasto que Plinio el Viejo lo consideraba el rasgo más destacado de la urbe. La pieza principal de los sistemas de drenaje y alcantarillado en Roma fue la Cloaca Máxima, que acababa en el río Tíber, y cuya construcción fue comenzada por los etruscos hacia el siglo V a.C. En las ciudades romanas fueron frecuentes las letrinas colectivas, al menos desde el siglo II a.C. A medida que las poblaciones crecían, la sanidad se convirtió en un tema crucial. De este modo surgió la tecnología relacionada con el baño. Las instalaciones romanas más asombrosas fueron las termas, edificios públicos pensados para la higiene, el ejercicio y las relaciones sociales. Funcionaban como sauna, baños y zona de ocio. El hipocausto, del griego hipocauston, es decir, que arde por debajo, fue el sistema de calefacción más sofisticado de la antigüedad. Lo crearon los griegos y lo perfeccionaron los romanos, quienes elevaron toda la superficie de la habitación, en vez de solo una parte, sobre soportes de ladrillo. Los gases que generaba el fuego llenaban el espacio bajo el suelo y salían por los conductos instalados en los huecos de las paredes hacia las chimeneas, mientras que las cañerías conectaban la caldera con las piscinas calientes. El acto de bañarse
combinaba el sistema hipocausto de calefacción con un elaborado método para el suministro de agua y su posterior drenaje. Durante el siglo XX, las instalaciones han experimentado un gran desarrollo tecnológico para ajustarse a las crecientes exigencias de funcionalidad y confort y asegurar el buen uso y mantenimiento de los edificios. Así, el término instalador engloba en la actualidad a un buen número de operarios que ejecutan y mantienen 4 grandes grupos de instalaciones. Las instalaciones hidráulicas, entre las que se incluye el suministro y la evacuación de agua. Las instalaciones térmicas, que engloban la calefacción y la climatización. Las instalaciones eléctricas, que comprenden tanto el suministro y protección eléctrica como el alumbrado. Y finalmente, otras instalaciones en continua expansión, como las de telecomunicación, domótica o detección y protección contra incendios. Asimismo, en los últimos años se está invirtiendo en la obtención de energía a partir de fuentes renovables y otras tecnologías punteras como la cogeneración para la producción de calor, agua caliente y electricidad. La directora documentalista de Estructuralia, Alicia Ozamiz Fortis, y Daniel Herrera, que es formador en instalaciones térmicas de edificios y de frío industrial, han compartido con nosotros esta nueva entrega de la serie Los oficios de la construcción. Alicia, para ir terminando, ¿por qué dirías tú que es importante el trabajo que desarrollan estos profesionales? Bueno, dentro del amplio espectro que tiene el instalador, ¿no? Pues yo creo que uno de los puntos más importantes que puede tener tanto a nivel doméstico como de la ciudad sería la salubridad. O sea, ahí se ve el progreso también, ¿no?, de una civilización, y desde luego el aporte fundamental que han producido las instalaciones a todo lo que es la higiene, la salud e incluso el medio ambiente, con esas depuradoras y con todas estas medidas que se están tomando, siempre y cuando se tengan los controles suficientes, ¿verdad?, como para que esos residuos pues no contaminen. A mí me parece que ha sido un avance importantísimo, tanto para el ser humano como para nuestro planeta, ¿no? Y bueno, yo creo que sería una razón más que suficiente. Aparte también, otro punto clave sería también la seguridad. Por ejemplo, ahí están todas las instalaciones contra incendios, esos edificios que nos permitimos hacer, ¿verdad?, hoy día con tantísimo nivel de riesgo que gracias a las instalaciones pues también se pueden controlar y subsanar. A mí me parece que serían 2 puntos clave dentro de toda la amplísima gama, ¿no?, de posibilidades que podríamos comentar. Daniel, precisamente por eso, porque hay una amplia gama, un amplio espectro de funciones que tenéis que cubrir, es importante la formación continua, tenéis que actualizar permanentemente bueno, las necesidades que se requieren para llevar un trabajo pues con unas condiciones de seguridad determinadas, adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas normativas. Sí, principalmente el instalador está sujeto a esos nuevos cambios, a esas reglamentaciones, a esos órdenes. En este caso comentaba ese tema del medio ambiente, muy importante, todo el tema de la eficiencia energética, que ahora bueno, pues intentamos tener instalaciones que consuman menos, que perdamos menos calor por las ventanas, que tengamos edificios autosuficientes en cierta manera. El Tratado de Kioto, por ejemplo, nos obliga a tener una serie de adaptaciones que afecta a todos los instaladores en su trabajo, pues un poco de ordenación también en su día a día de trabajo, y eso hace que sea una profesión en continua adaptación a reglamentos, y por lo tanto requiere que el instalador esté formándose continuamente, no solamente por la reglamentación, sino también por las nuevas materiales y los nuevos sistemas que en base a esos reglamentos y a esas adaptaciones están surgiendo en el mercado, ¿no? Requiere que el instalador se forme a lo largo de toda su vida continuamente. Para responder a las demandas, ¿no?, a los cambios del mercado. Alicia, y para terminar, y aunque hemos hablado a lo largo de las semanas varias veces, ¿no?, del valor, la importancia de la especialización, en este caso concreto, cuando hablamos del instalador, ¿hay un riesgo de excesiva especialización o es que es la única manera, ¿no? Hay que ir siempre hacia la especialización cada vez más. Pues a ver, por una parte estamos viendo estos grupos, ¿no?, estos grandes grupos que se han visto en el vídeo de instalaciones, ¿no?, las hidráulicas, las térmicas, las eléctricas, y todo
ese otro campo que estaba él insinuando. Y dentro de cada uno de esos grupos podríamos encontrar cantidad de especializaciones e incluso de maneras de trabajar, ¿no? Entonces, claro, es un espectro tan sumamente amplio que ahí la relación y la coordinación entre todos ellos pues es fundamental, y además no creo que permitirse el lujo de no especializarse. De hecho, casi todas las instalaciones hoy día están vinculadas directamente con la tecnología, y la tecnología es renovación. De manera que renovación, formación continua, especialización, es todo unido. Y en absoluto tiene que ir en contra de esa visión global que siempre hemos comentado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Alicia. Hasta la semana que viene. Gracias. Y gracias por habernos acompañado, Daniel. Bueno, pues la semana que viene tendremos más oficios de la construcción, aunque eso será en el programa del martes. Antes de eso, mañana mismo esperamos volver a encontrarnos aquí con ustedes. Hablaremos de educación y tecnología a su servicio. Gracias por estar ahí y adiós.